Clínica de Psicología Atenexis. La comunidad científica en rubros de ciencias de la conducta viene prestando más atención al desborde de información que ocurre en los medios desde las últimas décadas, considerando también sus implicaciones respecto a los problemas que esto puede tener en la capacidad de la población general para discernir la veracidad de nota a nota. Bertram Garnowski y sus colaboradores desmienten algunos mitos sobre la desinformación en un artículo de noviembre de 2024 perteneciente a la Association for Psychological Science. Garnowski se pregunta en su trabajo por qué las personas se enamoran de la información errónea. Sin embargo, rechaza y se dedica a desmentir ciertas creencias que dan sustento a este problema de la vida moderna, tales como: número 1. Las personas son malas al discernir la información verdadera de la falsa. Número 2. El sesgo partidista no es una fuerza impulsora en los juicios de desinformación. Número 3. La credulidad a la información falsa es el principal factor subyacente a las creencias inexactas que guardan las personas. Por el contrario, Garnowski defiende 3 contraafirmaciones a estas creencias. Número 1. Las personas son bastante buenas para discernir la información verdadera de la falsa. Número 2. El sesgo partidista en las respuestas a la información verdadera y falsa es generalizado y frecuente. Número 3. El escepticismo contra la información verdadera incongruente con las creencias es mucho más pronunciado que la credulidad a la información falsa congruente con las creencias. Para abordar este problema, Garnowski utiliza la teoría de detección de señales, útil en problemas de decisión que involucren juicios dicotómicos o que involucren solo 2 opciones que para este problema son juzgar información que podría ser verdadera o falsa como verdadera o falsa. Según la teoría de detección de señales, juzgar información verdadera como verdadera se puede describir como un hit. Por otro lado, juzgar información falsa como falsa se puede describir como un correcto rechazo. Ahora bien, cometer el error de considerar falsa información que era verdadera lo llama un fallo. Y por otro lado, cometer el error de juzgar información falsa como verdadera lo llama como una falsa alarma. El SDT o teoría de detección de señales propone 2 factores relevantes a la hora de que una persona determine su juicio sobre la información que encuentra. El primer factor es la sensibilidad, referida a la habilidad de una persona para distinguir la información verdadera de la falsa. Por el contrario, una baja sensibilidad la llevará a juzgar una gran cantidad de información falsa como verdadera y juzgaría una gran cantidad de verdadera como falsa. Es decir, altas tasas de falsa alarma y error respectivamente. Por el contrario, un alto nivel de sensibilidad implicaría juzgar información verdadera como verdadera e información falsa como falsa. Una alta cantidad de hits y rechazos correctos respectivamente. El segundo factor relevante en la teoría de detección de sistemas es el umbral, el cual se refiere a la tendencia general de las personas a aceptar versus rechazar información. Si una persona tiene un umbral bajo para juzgar la información como verdadera, esta persona juzgaría una gran cantidad de información verdadera como verdadera, es decir, una alta tasa de hits, pero también juzgaría erróneamente una alta cantidad de información falsa como verdadera. Por el contrario, con un umbral alto para juzgar información como verdadera, esta persona juzgaría correctamente una gran cantidad de información falsa como falsa, pero también juzgaría erróneamente una gran cantidad de información verdadera como falsa, es decir, una alta tasa de errores. Acorde a la teoría de detección de sistemas, veamos entonces qué declara Garnowski y su equipo acerca de los mitos sobre la difusión de información en redes. Mito número 1. Las personas son malas al discernir la información verdadera con la falsa. Una idea central en torno al tema es la suposición de que las personas requieren de un entrenamiento en su capacidad para discernir la información verdadera de la falsa.
lo cual implica apegarse a la visión de que las personas en general no son muy buenas para discernir la información. Sin embargo, muchos expertos en desinformación no están de acuerdo con esta afirmación. Y no solo eso, sino que, además, la evidencia sugiere que es incorrecta. Las revisiones de datos de 15,000 participantes informan una enorme diferencia en el discernimiento de información verdadera de información falsa. No obstante, se ha observado que las personas tienen las mismas probabilidades de compartir información falsa que de compartir información verdadera. La cuestión parece radicar en que la veracidad no parece ser un factor relevante a la hora de que alguien decida compartir información. En concordancia con estas afirmaciones, se ha encontrado que el empujar a las personas a pensar en la verdad de la información antes de compartirla es efectivo para mejorar la calidad de la información que se difunde. Mito 2. El sesgo del partisano. El sesgo del partisano se refiere a la tendencia del criterio personal a fallar en función de las inclinaciones políticas, generando distorsión, evaluación polarizada o resistencia al cambio de paradigma. Como se ha confirmado anteriormente, hay una tendencia general a discernir muy bien la información entre verdadera o falsa. No obstante, estos discernimientos, como muchas otras cosas que competen a la condición humana, no son perfectos. Una de las cosas interesantes que se ha detectado respecto a este margen de error que conservan todas las personas es que suele ser altamente sistemático, ya que las personas tienden a juzgar verdadera la información falsa cuando es congruente con sus puntos de vista políticos. Así pues, a pesar de que se ha encontrado una tendencia de la población general a diferenciar correctamente la información falsa o verdadera, los sesgos partisanos sí conforman un foco de propensión al fallo en el discernimiento, siendo propensos a considerar información falsa como verdadera cuando ésta es congruente con sus ideologías políticas, y por el contrario siendo propensos a considerar información verdadera como falsa cuando es incongruente con sus ideologías políticas. Mito 3. La credulidad de la información falsa es el principal factor de las creencias inexactas. La tendencia a considerar información falsa como verdadera si ésta está en concordancia con las propias ideologías políticas y considerar información verdadera como falsa si ésta está en incongruencia con las ideologías políticas son tendenciosas a desarrollar sesgo de confirmación y sesgo de desconfirmación respectivamente. Entre estos dos últimos se ha encontrado un mayor tamaño del efecto de sesgo en el último caso. Es decir, al considerar falsa información que era verdadera porque ésta se encontraba en incongruencia con las propias creencias. Un próximo metaanálisis de estos datos aplicado a 193.282 candidatos de 40 países en 7 continentes confirmó este hecho. Así pues, las creencias inexactas pueden estar arraigadas tanto en creer lo que no es verdad como en creer falso lo que es verdad. Por lo tanto, resulta inexacto emplear únicamente intervenciones que giran en torno a concientizar sobre la existencia de la información falsa, ya que hace falta también reducir el escepticismo hacia la información verdadera. Dos problemas que requieren intervenciones muy distintas una de la otra. Para ejemplificar este problema, Garnowski explica los efectos que tiene la inoculación a la mala información exponiendo a participantes a información falsa fácil de detectar y advirtiendo sobre la misma. El efecto que esto tiene naturalmente es reducir los juicios incorrectos de considerar información falsa como verdadera. No obstante, los análisis usando SDT o teoría de detección de señales sugiere que este efecto es impulsado por umbrales aumentados, no por el aumento de la sensibilidad, es decir, que aumenta la probabilidad de que el participante juzgue falsa la información que es tanto verdadera como falsa. Pero estas intervenciones no mejoran la precisión general de los participantes para discernir la información verdadera de la falsa. Incluso estas intervenciones pueden ser peligrosas, debido a que si se usa la capacitación para mejora de escepticismo empleando únicamente información incongruente con las creencias de las personas, sin emplearlo con la información congruente con sus creencias, puede exacerbar el sesgo.
Notas del autor. El tema que hemos decidido abordar en esta oportunidad parece ser bastante incomprendido en comparación con lo denunciado que ha sido durante los últimos tiempos. A menudo se declara que en los tiempos de la modernidad estamos sufriendo de un desborde de información, muchísima información por todas partes, entonces las personas necesitan tener más cuidado y entrenarse para discernir entre la información verdadera y la información falsa. Y es curioso ver en este tipo de investigaciones que al parecer lo que indican es otro paradigma completamente distinto. Estamos viendo que las personas de hecho son buenas para discernir entre información verdadera o falsa, y que la variable que los lleva a cometer el error de considerar información falsa como verdadera o viceversa tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Para empezar, vemos algo muy interesante, que es que en efecto las personas tienden al fallo, pero tienden a un fallo muy sistemático que tiene al parecer la función de hacer prevalecer sus opiniones políticas o su paradigma personal, evitar que ideas contrarias entren a su paradigma personal del mundo, o viceversa, evitar que cierta información sea cancelada, ya que forma parte de su paradigma y es importante para ellos. Este margen de error tan sistemático parece ser muy curioso. Parece que, a pesar de ser involuntario, resulta que juega a favor de las idiosincrasias de las personas. En adición a esto, seguramente también podría considerarse como variable el hecho de que las personas, cuando comparten información, pues no necesariamente les está pasando por la mente si la información es verdadera o falsa, ¿no? Y además tiene sentido. Probablemente cuando se comparte la información, lo que vemos es una persona que quiere compartir algo que le resulta morboso o que le resulta interesante, o simplemente por compartir el chisme, ¿no?, con otra persona, que eso es más interesante, compartir información interesante, lo cual a su vez nos podría hablar de ciertas dinámicas que probablemente se estén incurriendo en el gremio del periodismo, porque si así funcionan las personas cuando comparten o no comparten información, pues no cuesta trabajo imaginar que los periodistas aprovechen este fenómeno, que de una u otra forma se hayan dado cuenta de esto y que justamente tampoco les importe mucho si comparten información correcta o incorrecta, en tanto que sea lo suficientemente llamativa como para que alguien quiera compartirla. Si consideramos la posibilidad de que las personas tengan más cuidado, que es justamente lo que nos dice este estudio, entrenar a una persona para que tenga más cuidado en considerar si la información que está viendo es falsa o verdadera, y esto se multiplica, probablemente esto también modificaría las dinámicas en las que se maneja el periodismo. Probablemente deje de importarles la grandilocuencia de un título y en su lugar ser más cuidadosos en lo que respecta a si la información es verídica o no. Pero esta realidad, como muchos de nosotros podríamos anticipar, es muy difícil de que ocurra, y probablemente es una fantasía muy lejana, porque bueno, las masas no funcionan así, no son tan correctas, ¿no? Además, los propios seres humanos tenemos cierta naturaleza que también deberíamos de considerar, sobre todo las personas a quienes sí nos preocupa compartir información falsa como verdadera o viceversa. Esta naturaleza que aborda el estudio es que ninguno de nosotros podemos tener una sensibilidad absoluta a la hora de discernir la información.
Ciertamente llegará un momento en que incurramos en un error al considerar la información, porque forma parte de la condición humana, somos imperfectos. Entonces, creo que se puede sacar como una buena reflexión de este estudio, que deberíamos de entender esta condición de la que formamos parte, que en efecto en algún momento fallaremos a la hora de tratar con la información. Y de ser así, estas investigaciones basadas en teoría de detección de señales nos proponen un dilema interesante, que es en dónde queremos posicionarnos exactamente respecto a la información que llega a nuestras manos. Es decir, dónde queremos colocar nuestro umbral. Podemos ser muy rigurosos con la información que llega a nosotros y justamente tener el acierto de considerar gran parte de esa información verdadera como verdadera, pero también caer en el error de considerar falsa mucha de esa información que realmente era verdadera, debido precisamente a que tenemos un umbral muy rígido respecto a la información que recibimos, o hacerlo en viceversa, posicionar nuestro umbral más bajo y de ese modo probablemente considerar verdadera y tratar como verdadera mucha información verdadera que llegue a nuestras manos, pero pagando el precio de considerar verdadera también información que realmente era falsa. La cuestión no radicaría tanto en si un humano puede realmente alcanzar un discernimiento perfecto entre la información, sino en reconocer que forma parte, este margen de error forma parte de nuestra naturaleza, y siendo así, ¿qué error preferimos nosotros cometer? Supongo que esto podría variar dependiendo de caso a caso y de las necesidades de las circunstancias. De cualquier forma, podemos decir que es mucho más útil ser consciente de este tipo de sesgos que nos señalan las investigaciones, porque de esa forma podemos modificar un poco nuestra conducta para contrarrestar esos sesgos. De otro modo, una persona que considere que se considere a sí misma falible, pues va a ser muy complicado que pueda gestionar los errores que indudablemente van a estar presentes en su posición hacia la información. De cualquier modo, este tema es bastante interesante y mi posición personal es que deberíamos de ser particularmente cuidadosos en nuestro trato hacia la información y nuestro propio entendimiento de nosotros mismos, cómo los seres humanos se relacionan de manera natural con la información, debido a que la información forma gran sustento en nuestra sociedad. Podemos hablar en términos de que la información en el pasado era más escasa y en la actualidad es más abundante, y sin embargo desde entonces hasta ahora sigue siendo muy necesaria la información, sigue siendo fundamental para las dinámicas que se llevan a cabo en la sociedad, las prácticas que se acostumbran, las prácticas que dejan de acostumbrarse, entre otras cosas. Así que bueno, espero que esta cápsula informativa haya sido de utilidad o que haya resultado interesante para más de una persona, y nos veremos en la próxima oportunidad. Recuerden tener cuidado con la información que llega a sus manos y ser conscientes de que son propensos al error independientemente de quién seas. Muchas gracias por ver esta cápsula informativa y nos veremos en la siguiente oportunidad. Las presentes cápsulas informativas no sustituyen un proceso terapéutico. Para recibir orientación en atención clínica, puede comunicarse a alguno de los siguientes contactos: